Muy buenos días desde el estudio de Unitec. Estamos acá reunidos en esta mañana para hablar un poco sobre la importancia de Free Press y cine en Colombia. Gracias por la buena asistencia. Estamos en nuestro cierre de nuestra semana de Ágora y tenemos un encuentro muy importante, muy especial que quiero que podamos reunirnos aquí alrededor de este encuentro en sala y con estos grandes invitados. Gracias por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos tres invitados que tienen una hoja de vida extensa, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y de cada una. Harold, pues Harold justamente naciste en el año 71 de la Universidad Jorge Tadeo, estudiaste publicidad y has recibido muchos premios y distinciones a nivel de Oro de Cannes, Nueva York Festival y Chel y otros. Esta es la parte, digamos, como tu previo. La parte en cine es la más extensa. En parte, estamos muy contentos de que aquí en la universidad, aquí en la Unitec, nos está acompañando por el hecho que Harold, se puede decir que es nuestro director que ha tenido en los últimos 25 años una película, dos películas diarias. Es nuestro gran director y gracias por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. Tenemos presento a Claudia. Claudia García es periodista, jefe de prensa, relaciones públicas, PR en Take One Productions, Trompetero Productions y Alianzas Estratégicas, comunicadora social y periodista. Sí, Gracias por estar gracias acompañando. por la invitación. Y tenemos aquí al lado derecho a Litza Alarcón, asesora en comunicaciones con 17 años de experiencia en el diseño de estrategias de comunicación, acompañamiento estratégico, jefatura de prensa, divulgación y relaciones públicas para eventos culturales. Gracias por acompañarnos Gracias. también. Gracias a ti. Gracias. Bueno, para comenzar, en este día, teniendo en cuenta todos los temas que nos rodea ahora en los nuevos contenidos, queremos que nos podamos como reunir alrededor de este tema sobre cómo entender el Free Press y el hecho de qué es Free Press para cada uno de ustedes. Teniendo en cuenta que tenemos cambio de lenguajes, cambio de comunicación, los jóvenes de hoy día tienen, digamos, como una cierto distanciamiento con el tema de los medios tradicionales. Y ustedes ahora son protagonistas del hecho de cómo poder divulgar, promocionar y trabajar en el hecho de divulgar todo lo que representa la prensa para cine. Entonces, quisiera que nos contaran un poco sobre el hecho de por qué es necesario el Free Press y qué es el Free Press para cada uno. Pues bueno, el Free Press yo creo que no solamente se puede hacer para cine, sino para todo tema específico. O sea, todo lo podemos vender a los medios y es como hacer estrategias para que la gente se entere por medio de los medios de comunicación de qué película viene, de qué tema es la película, como que la gente se entere a nivel de toda la prensa, sea radio, cine, televisión, web, portales, de lo que viene con nuestro cine colombiano. Es que la gente se entere de qué es la película, para dónde va la película, cuándo sale la película y asimismo el público vaya a ver las películas colombianas. Yo creo que ese es como el conjunto. Y No para sé ti. qué piensas. Sí, pues yo llevo mucho tiempo en esto y realmente la gente nunca sabe qué es lo que hago, ¿no? O sea, la figura de Free Press como que no se entiende y yo suelo explicarlo como soy quien está en la mitad entre, en este caso puntual del director, pero Clau tiene razón, el Free Press se hace para todo. Cuando nuestra agencia empezó, nosotros lanzamos una Biblia electrónica nos movemos en cultura, pero pues está el escritor, el músico, el cineasta, todos necesitan salir a medios de comunicación porque los medios de comunicación es donde se vuelve masivo lo que él hizo. O sea, de nada sirve que tengan un super hit, una super película, un super libro, si eso no se lo contaron sino a su círculo social que los conoce y les va a celebrar que hayan tenido ese gran exitazo hasta que sale a los medios es donde se vuelve masivo. Entonces, esa figura para que salgan los medios, antes, hace mucho tiempo, había una única manera de hacerlo y era pagando una publicidad. Entonces, se paga un aviso en el periódico y eso costaba millones. Se pagaba una cuña y eso costaba millones. Una broma en televisión y costaba millones. Pero ahí era simplemente como eso, un comercial o propaganda, como dicen las mamás. Cuando
existe la figura del jefe de prensa o un asesor en comunicaciones o esto, lo que hace es ser un puente. Entonces, el director de cine dice, venga, es que yo tengo severa película y yo debo traducir esa severa película o ese tremendo videoclip o ese tremendo libro para ofrecérselo a los medios de comunicación. Y entendiendo con los medios de comunicación de qué manera habla el medio de comunicación. No es lo mismo ofrecerle a Revista Vea, que habla solo de los famosos que tiene Harold en su película siempre, que eso también hace parte de que sea estratégico, o venderle una película alternativa a El Tiempo, ¿no? Entonces, es esta figura nuestra de, como de jefe de prensa o de comunicaciones debe leer las dos partes, lo que quiere ese eh, artista, director, libretista, escritor, qué es lo que quiere con su obra, cómo se lo traduzco yo a los medios de comunicación y que finalmente los usuarios, que pues este público es muy joven, seguro no lee el periódico, de pronto, si no son de comunicación social, no les ponen la tarea de ver las noticias diarias de los medios de comunicación tradicionales y seguro consumen son redes sociales, entonces se debe pensar cómo vamos a contarle a ese público final. Nuestra figura está en la mitad y no existimos ante el público. El público simplemente ve el tráiler de la película de Harold en Caracol al mediodía. Detrás de eso está, en este caso real, Claudia, Yo. pero de demás temas, pues muchos más jefes de prensa. Y claro. Pues para mí el tema de Free Press, como el término Free Press me parece como un poco raro, casi que despectivo, es como prensa gratis, ¿no? O sea, y pues no creo que sea eso realmente, es como un jefe de comunicaciones, realmente es un jefe de prensa, el que está, o un departamento de prensa, que no solo lo tenemos nosotros, lo tienen los políticos, lo tienen las empresas, y pues una de las misiones que tiene es comunicar ese tipo de eso, pero por ejemplo, cuando hay crisis, también cómo manejar esas crisis frente a la Ujú. comunicación, cómo yo estaba en momentos críticos donde estaba en situaciones de conflicto, entonces me toca sentarme a veces con personas especializadas a decir de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar, a qué medios se pueden hablar, Co- cómo se puede hablar. Entonces, aparte de lo que, complementando lo que dice Claudia y dice, es como toda esa comunicación, ese puente entre los medios y hoy en día, pues los medios ya no son solo los periódicos y los noticieros, ¿no? O sea, cada influencer termina siendo, o sea, no es la persona de redes, sino las personas de prensa se han vuelto también como puentes. Ustedes vieron ahorita la campaña de la alcaldía o la campaña de la presidencia, usted veía a Galán sentado con Juan Piz González, con Daniel Samper, pues con todos estos, hasta con pues niñas que hacen de youtubers, con tiktokers, con todo eso, y toda esa comunicación se vuelve hoy en día ese camino de comunicación hacia los medios masivos. También hay que abrirlo a la prensa, no es solo prensa, porque pues la prensa hoy es, pues, casi que ni existe, la prensa impresa no existe. Y los noticieros y los medios tradicionales, en las últimas estadísticas, se ha visto que el consumo de los medios tradicionales está en un 70% frente a los medios nuevos. Entonces, casi que esa balanza del noticiero, eso pues está bien, hay que estar ahí, esto, y pues siguen siendo medios. Por ejemplo, para la película que estamos ahorita, quiero que me mantengan, súper importante, porque parte del gran target que tiene son los adultos. Entonces los adultos pues casi no se meten en las redes sociales y eso, pero entonces sí están viendo el noticiero, sí están viendo el programa de variedades, sí están escuchando la radio y eso. Entonces es súper importante, pero hay que abrirlo y es un puente de comunicación con los medios masivos y básicamente es un jefe de comunicaciones más que un jefe de prensa o ser prensa gratis. Y no es gratis, eso se valora y cuánto cuesta y eso tiene un costo. O sea, y si ustedes ven Shakira, ayer Shakira se sentó y estoy seguro que la estrategia que tuvieron para aceptar el fraude que cometió
en la hacienda fue manejado por un jefe de comunicaciones, un jefe de prensa que le dijo, diga lo mínimo y dejó a toda la prensa callada. ¿Sí? Entonces ese tipo, o sea, hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Estratégico. Sí, Y justamente lo que mencionas, el hecho de posicionar y sobre todo de conquistar audiencias genera un reto para ustedes mayor. El hecho de, listo, tenemos pantallas fáciles en todas nuestras manos. Antes los medios tradicionales nos generaban unos retos mayores digamos, de diálogo entre medios. Ahora los medios, digamos, hay un lenguaje mucho más efectivo y ahí entra el tema de cómo generamos alto impacto. No sé, un día a día de ustedes, cómo es en el hecho de cómo hago un proceso, tengo una película que los tiempos ahora se reducen y teniendo en cuenta que las noticias pasan de un día a otro de una manera demasiado efímera. ¿Cómo lo hacemos efectivo? ¿Cómo hacemos un alto impacto teniendo en cuenta con el reto que tenemos que la información cambia día a día? Yo creo que hay dos cosas. Y uno es, sí requiere nuestra profesión estar al tanto de cómo va cambiando ese medio o esos nuevos medios que tienen una comunicación con la ciudadanía. Y dos, que realmente una Shakira, la película de Harold, la campaña de la alcaldía, no lo hace únicamente un jefe de prensa, un jefe de comunicaciones. Eso requiere un andamiaje y un equipo que tiene publicistas, que tiene diseñadores gráficos, que tiene... Yo ya le digo a mis clientes que no debes contratar un community manager, sino un estratega digital. El ujú, community manager es, son muy jóvenes y siempre se ríen del término que yo uso, no, antes lo concebían como el chinomatic, ¿no? Entonces el chinomatic era al que le dictan qué escribir, que en la época era el chinomatic el que es el que hace como el todo, el todero, y el community se empezó a ver como el chinomatic que simplemente escribía mensajes de lo que el director pensaba que era lo que tenía que pasar en redes sociales, ¿no? Y ese director o ese tema, hablemoslo más como el tema que se quiere lanzar a los medios, requiere un equipo multidisciplinar que guíe una campaña. Es lo primero que debe pasar. Porque obviamente si yo hago un libro, si yo hago una canción, yo pienso que eso es la locura. O sea, esto va a cambiar la historia del área en el que yo me estoy moviendo. Yo soy el mejor candidato para Bogotá y yo soy el putas. Entonces, pues necesito un equipo multidisciplinar, publicista, el digital, fotógrafo, diseñador gráfico, em, relacionista público, y todo eso no somos nosotras solas. no. Entonces, eso debe ser una mesa de trabajo en el que hay una idea central de qué es lo que se necesita, qué es lo que quiere, y todo un equipo multidisciplinar va a poner su experiencia en esa mesa. Y ahí es donde se va a diseñar una estrategia de campaña, que creo que es lo primero que debe pasar. Y ahí ya cada quien entonces dice, ok, hay una campaña gigante, esta campaña gigante es, vamos a venderlo a tal público de tal manera, estos son los mensajes, esto es lo que no se dice, esto es de lo que nos queremos alejar, y empiezan a bajarse unas acciones y ya cada quien en su disciplina va haciendo unas acciones. Entonces, desde las redes sociales no se le habla, se le habla directamente al ciudadano, pero desde prensa no. Desde prensa se da la vuelta por un medio de comunicación o por un generador de contenidos. Entonces, hay muchos más canales y personas que requieren una campaña. Y genial, Litza, que Sí, menciones los equipos, justamente tú, Claudia, que trabajas también las alianzas estratégicas, lo que es lo que llaman la figura de relación pública. de relación pública. Sí, yo estoy de acuerdo con Lixa porque es que no solamente, por ejemplo, estamos haciendo campaña para Quiero que me mantengan, Jalo la Tempestad, y en este momento estamos comenzando ya la parte final porque venimos desde rodaje trabajando. O sea, esto no es solamente es que se hace una campaña para el mes que va a estar la película en salas. No, nosotros venimos trabajando desde rodaje, desde que él empezó a escribir el guión. Entonces todo es un proceso y vamos en diferentes etapas. Entonces se hizo una etapa durante rodaje, se hacen las alianzas y todo estratégico también en rodaje. ¿Por qué? Porque buscamos como una alianza como Caracol Radio, que llegamos a una alianza estratégica y un canje de yo te doy, tú me das, y eso también lo metemos en rodaje. Entonces, dentro de la película tenemos eh, todo orgánico, pero sale Tropicana, sale Bésame, sale Radioactiva, o sea, sale el jingle, sale la música, tenemos un montón de conjunto de cosas para hacer las alianzas también desde el rodaje.
Entonces llegamos a tener esto y luego ya llegamos a la parte que estamos en este momento, que es que ya en enero 4 salen salas de cine. Entonces ahí ya comienzo lo que estábamos hablando ahorita, que en enero la gente está de vacaciones, hay pregrabados, entonces toca desde ya hablar con los medios para comenzar a estar en estos pregrabados que van con el target de la película. O sea, en eso también tenemos que fijarnos porque no todas las películas son de humor, tenemos drama, tenemos acción, tenemos terror, entonces, ¿a dónde? ¿Cuál es el público que queremos llegar con cada una de las películas que vamos teniendo? Pues en ese tema pues hay mucho de qué hablar y creo que se está reinventando, como que ahorita no hay verdad absoluta. O sea, yo creo que, de hecho, creo que desde que terminó la pandemia, ni siquiera cuando se habla de redes, sino desde que terminó la pandemia y toda la pandemia y hasta ahora se está empezando como a aclarar el territorio de las comunicaciones en muchos sentidos. O sea, hay extremos como, por ejemplo, Johnny Depp que, o sea, no es necesariamente seguidores y likes significa impacto, Ujú. ¿sí me entiende? Johnny Depp es un ejemplo de él. Creo que las redes de Johnny Depp y de Brad Pitt tienen como o sea, tienen menos que cualquier influencer colombiano. Deben tener 500.000, 1.000.000 de seguidores, no tengo la cifra, pero pues haciendo las proporciones son mínimas, ¿me entiendes? Y tú no ves a Johnny Depp todos los días saliendo en prensa, o sea, dando entrevistas ni dando esto, pero sí tiene una forma de su trabajo ser impactante. Inicialmente, pues siguiendo como la ola de lo que pasaba con los influencers y TikTokers, había la esa de que tocaba sacar mucho contenido. Ahora no creo tanto en sacar tanto contenido, porque también la gente es muy demócrata, ¿no? O sea, así como hay la democracia de la comunicación, también hay la democracia de la recepción. Entonces, lo que yo siento es que hay que hacer mucha presencia, mucha presencia. Eh, El ejemplo clásico es lo que está haciendo ahorita en las plataformas, Netflix y Amazon. Pongo el ejemplo contundente de los Bee Gees ahorita, por ejemplo. Ujú. Los Bee Gees salen hasta en la sopa, pero vemos lo mismo y vemos que no nos dicen sino los Bee Gees. No nos están contando ni la historia, no nos están diciendo nada y lo que hace la gente es democráticamente ir allá. ¿Sí me entiende? Antes era, acaba de salir una película que acaba de hacer y yo he hecho campañas también, El Otro Hijo. El Otro Hijo acaba de hacer una campaña brutal y yo veo que es un esfuerzo tan brutal que no justifica lo que han logrado en audiencia. ¿Sí me entiendes? Es un esfuerzo desmedido y felicitaciones por ese equipo de comunicación porque realmente han hecho una labor muy, muy, muy buena, pero los resultados no son tales, ¿me entiendes? Entonces siento que hay que ser como muy conscientes de que no, como bajarse de la ola, ¿me entiendes? Y hoy en día que cualquiera desde un celular puede llegar a generar pues comunicación, ser noticia, pues también qué es necesario comunicar. Por ejemplo, con El Parcero en Nueva York. Parcero en Nueva York fue una de las películas anteriores, pues logramos una comunicación muy brutal, pero en últimas no tuvimos tantas piezas ni tantas cosas. Teníamos el afiche, un par de teasers y ya, pero sí logramos un alto impacto. Entonces logramos salir en las pantallas de Times Square Y en el New York Times. y en el New York Times y eso, pues claro, eso se vuelve noticia y eso ya se difunde, ¿no? O sea, ya que haya salido en ese lugar, entonces es cómo buscar ese tipo de cosas. eh, y vemos, por ejemplo, pues el caso contrario de un pelado que acaba de quedar concejal en Bogotá, que hizo creo que 2 o 3 TikToks diciendo, mire, yo soy fulanito de tal, no soy un chino gomelo, quiero ser alcalde, quiero ser concejal o lo que sea, y no voy a robar porque no necesito, y si quieren votar, voten por mí. Y salió elegido con 2 piezas. Entonces, como que hay que tratar al público de manera inteligente. Pienso
que hay una sobresaturación de comunicación y que hay que pensar muy bien qué es eso y eso es lo que se hace en ese equipo, ¿no? Tal cual, Harold. Y justamente me, como para enlazar un poco el hecho y que hiciera como que hiciéramos un viaje hacia atrás en el tiempo. En este año estamos cumpliendo 20 años ya de la ley del cine, la ley 814. Y es un buen homenaje por el hecho de cómo ha cambiado esa historia también de lo que ha sido comunicar, cómo ha sido, digamos, estar detrás de este proceso de promoción de nuestro cine. Y Harold, ahí generando como una conexión hacia atrás, porque es verdad, tú has tenido la oportunidad de ver cómo ha cambiado el cine colombiano. Desde Diástole y Sístole en el 2000 hacia atrás, teníamos a Sergio Cabrera, teníamos a Luis Ospina y otros grandes autores. Y digamos, ese reto de cuando estábamos produciendo dos, tres películas anuales, ahora estamos llegando a tener, en las últimas estadísticas, en el 2019 llegamos a tener hasta 45 producciones. El 2023 van 67, si no estoy mal, 67. Sí. películas que salieron en pantallas. Y hablando con Claudia en estos días, nosotros estábamos en otro proceso. Hace 25 años, ¿cómo era salir y promocionar? Por ejemplo, ya esto le hiciste, ¿qué retos tuviste con ella para poderla promocionar y poder salir? Claro, es que si hoy en día alguien se inventa en Colombia una vacuna contra el COVID, por decir algo, pues eso va a ser noticia. Sí, pero si hay 30 personas que sacan vacunas contra el COVID, pues se vuelve paisaje. Entonces en ese tiempo, ya esto le hiciste, se sacaba una, dos, tres, máximo cuatro películas al año. Entonces era un fenómeno y todo el mundo, casi que uno no tenía que buscar la prensa, uno lo buscaban y lo pescaban. Yo me acuerdo haber estado en un hotel en Cartagena, en un festival de cine, yo dormido y de pronto me sonó el teléfono y eran periodistas y periodistas llamándome y ahorita es uno rogando para que le contesten los periodistas. Sí. Tal cual. Sí. Entonces también es como, es un mercado de oferta y demanda, ¿no? En ese entonces, pues, Diástole y Sístole era la única película o la segunda película, no sé, creo que se salió con la pena máxima, creo, si no estoy mal, y era muy, el tiempo lo quería sacar a uno, ¿me entiendes? Y éramos material para ellos. Hoy hay tanta producción que pues, toca pelearse esos espacios y toca, o ser una película que tiene algo muy especial. Pues, parte de esas estrategias es hacer especial la película de alguna manera, ¿no? O sea, bien sea con el casting o con que se gane un festival. O sea, hay que pensar todo hoy en día que se quiera comunicar desde un libro, desde lo que sea, como un producto. Y ese producto hay que embellecerlo. O sea, puede ser el escritor o la escritora que vivió en la selva o consumido en un glaciar 3 años y que escribió su gran experiencia y la historia empieza desde que vivió y no el libro. No estamos hablando del libro, sino de una escritora de eso y después si miran el libro o del que ganó el festival no sé dónde, o del niño pobre que llegó a ser actor, ¿me entiendes? O del relanzamiento de este actor que no ha salido, o de cómo es que, bueno, hay muchas formas, pero hay que pensarlo desde el momento mismo. Por ejemplo, nosotros hacemos hasta testeos de cómo se hacen los afiches, qué afiche puede llegar a funcionar para las personas, se hace, eso de estar, y que les digo, o sea, el público no es tonto, no siempre es, o sea, aparentemente no es tonto porque a veces sí se deja manipular muy fácil, eh, pero sobre todo en esto de consumo, eh, eh, el público busca lo que quiere y se deja convencer por sus gustos más que por cualquier otra cosa. Y definitivamente usted puede tener toda la comunicación del mundo y si no hay un buen producto, un producto que lo conecte a usted, pues no va a llegar. Yo he tenido películas extremadamente malas que en la última película, Amar es Madurar, que no nos fue bien, teníamos un presupuesto brutal y estábamos en la campaña final y podíamos haber ahorrado un poco el presupuesto de publicidad. Y dijimos, pues nos sentamos con producción y dijimos, ¿gastamos esta plata o no la gastamos? Entonces el análisis que hicimos, dijimos, si no la gastamos y nos va mal, vamos a decir que fue porque no nos gastamos la plata. Entonces decidimos gastarla y comprobamos que nos fue mal. Sí. Y la otra cosa es que hay
también demasiada oferta de contenido, ¿sí? Entonces el contenido también varía muchísimo y tú tienes en el celular, estás consumiendo durante una hora, no sé, 300, 400 posibilidades de contenido. ¿Por qué vas a ir hasta un teatro para ver un contenido? ¿Sí me entiendes? O sea, esas cosas empiezan a ver. También hay una generación de adolescentes que duró 3 años viendo computadores y que no ha ido al cine, que no tiene la costumbre de ir al cine. El cine La para ellos no cultura. existe, Ujú. cuando para otra generación anterior el gran evento era ir al cine. ¿Cómo reeducar a esos jóvenes? ¿Lograremos reeducarlos? Hay también en un país donde llega Mick Jagger, donde llega Madonna, donde uno los puede ir a ver en vivo, pues ¿por qué voy a ir a pagar una boleta para ir a ver un actor que veo todos los días a las 8 de la noche en televisión? Y justamente cuando vemos también cómo ha cambiado y evolucionado los géneros, yo tomo a Harold por el hecho de, tu estilo ha sido siempre la comedia, en gran medida. Y Ujú. ha sido, digamos, como una estrategia de éxito, el hecho, por ejemplo, bueno, 2010 tuvimos el paseo, y en el paseo, paseo 1 y paseo 2 tienes el ranking de mayor asistencia de público. Eso es, sé que hasta genera un debate constante, paseo es buena o no es va, bueno, pero hay Te público. pongo el ejemplo del Paseo 1. Fue una vaina, o sea, como un producto no es solo el producto, ¿no? Las películas son coyunturas y lo que uno busca, entonces, por ejemplo, ahorita, en la película del otro hijo, se crea la coyuntura del tema del suicidio. Yo- ¿Sí me entiendes? sí. Resulta que en el año en que se lanzó el Paseo 1, hubo un fenómeno del niño brutal y el país se inundó y la gente no pudo salir de sus casas de paseo porque no había carreteras, las carreteras estaban inundadas. Entonces hubo una sublimación de cómo, pues no voy al paseo, pero voy a ir al cine a ver el paseo. Entonces eso también ayuda. Y si uno mira, por ejemplo, las oleadas de películas, se hacen de esa misma manera. O sea, después de cada guerra hay una oleada de películas, después de cada fenómeno. ¿Cuántas películas hemos visto ahorita en todos lados sobre el COVID? ¿Sí me entiende? Y después de la guerra de Afganistán hubo una oleada, y me imagino que ahorita después de la guerra de Israel y Palestina va a haber otra oleada de películas, y después de la guerra de Ucrania, de hecho ya hay películas que están en torno a la guerra de Ucrania. Entonces, la coyuntura se usa muchísimo en ese sentido. Y, por ejemplo, cuando sucedió lo del paseo, creo que parte del éxito fue ese, y la otra era que los actores no estaban, no tenían la posibilidad de ir a prensa, entonces me llevaron a mí y porque no habían actores disponibles para ir a prensa. Y una cosa que parecía en contra de la película, pues jugó muy a favor, porque no se quedó concentrado en un actor o en una estrella, sino que yo me encargué como de vender el concepto del paseo, ¿sí? Y eso hace que pues siento que haya repercutido en lo que ha sido el paseo hasta el día de hoy. Tal cual. Y para Claudia y Litza, el hecho de el género genera estrategia. Pues es que, mira, oyendo todo lo que cuenta Harold, y devolviéndome un poquito a lo que tú decías de los 20 años, nosotras casi que cumplimos los 20 años con la ley, porque llevamos 17 años, nosotras con mi socio. Y las primeras películas que nosotras hicimos, pues en la que yo me inauguré, pero que casi pues, no hice mucho porque yo estaba muy nueva, pues fue Rosario Tijeras. Pero entre las que sí hicimos, que están en ese ranking de las películas colombianas más vistas, está Paraíso Travel. Eh, Tuve el honor de trabajar con Aljure, una película tan rayada y tan difícil de vender como ahí ¿El les digo que Colombia no, Dream? el Colombian Dream. Em, entonces y era un momento en el que, como dice Harold, se vendía de manera distinta, pero que desde nuestro oficio tuvimos que abrir ese espacio a directores y a productores, porque los Ujú. medios no querían hablar No. con, o sea, el director sí hace parte, pero si estaba Rosario, con Rosario Tijeras, si estaba la actriz como disponible para entrevistas, pues me iban a pedir a la actriz y no al director, y mucho menos el productor. Entonces, digamos que nosotros en ese detrás de hemos abierto el espacio para que el director y el productor tengan esa voz delante de los medios para contar el contexto de la película.
¿no? Más allá del actor que dice, sí, a mí las preguntas son las mismas, me hicieron el casting, entonces yo no sé qué, o yo no hice casting porque ya habíamos hablado, ya veníamos de otra película y hacemos tal cosa. Entonces, detrás de, hemos abierto esos espacios para que esas voces sean las que tengan un peso muy importante en medios de comunicación y que la ciudadanía los identifique, ¿no? Un productor, no, periodista no entendía qué hacía un productor y no era una voz oficial para hablar de una película. Como que yéndome a eso al comienzo y que ya en este momento un productor casi que tiene la misma importancia que el director para los medios de comunicación y para que hable de la película. Em, Pensaba también en la sobreoferta, y sí tenemos sobreoferta de todo. O sea, nuestra humanidad tiene oferta, sobreoferta en redes sociales, en televisión, en las plataformas. Uno entra a Netflix y si no sabe exactamente qué va a ir a ver, pues uno se satura de todo lo que puede haber para escoger y se puede demorar un montón de tiempo escogiendo. Y hasta bloquearse y decir, ay, no, ahorita no veo nada, ¿no? Entonces sí hay sobreoferta. Em, los géneros, yo hace poco hablaba con alguien y le decía, yo en mi labor no le tengo miedo a un género. Estadísticamente la comedia vende un montón. O sea, el colombiano promedio dice, ay, yo quiero ir al cine para que me diviertan. Yo no quiero pensar. Yo tengo suficientes problemas personales para irme a sentarme a ver el drama del desplazado de no sé qué. Entonces el colombiano quiere que lo diviertan, que es lo que queremos, pago una boleta, unas crispetas costosísimas y quiero sentarme allá a no pensar. Pero hay otro público que, o ese mismo que dice, listo, ya pagué la de no pensar, la de que me divierten y me relajen, y de verme ahí, me parece que Harold y Dago han hecho una cosa supremamente tesa, y es que yo me identifique en esa pantalla, que yo vea ahí a mi mamá, que yo vea a mi vecino, que yo, parece que no sea yo el que está en la historia, pero yo conozco a alguien así, yo conozco a alguien que se fue, emigró a otro lugar. Entonces, si yo consigo en mi campaña que la gente, el público se conecte, ya lo logré. Y Harold me ha señalado varias veces con el otro hijo, porque es la película Está en que estoy cartelera acompañando en ahorita. este momento, pero acompañé Los Reyes del Mundo, tengo en este momento también una película que muy seguramente yo creo que nadie la ha escuchado y es La Bonga, que es una película preciosa que está saliendo en un circuito alternativo. Entonces el género no me angustia. Yo tengo que bailar con cada uno de esos de la manera en que ellos bailan y entender, listo, con quién queremos conectar. Los medios son masivos, entonces en nuestro ejercicio y en nuestra filosofía de trabajo, yo no trabajo solamente con tres medios. Yo, muy seguramente tú no escuchas Radio Santa Fe, pero yo a Radio Santa Fe le abro un espacio para mi película, porque seguramente te montaste en un Uber y en ese Uber el señor que conduce sí oye Radio Santa Fe. Y ahí escuchaste, quiero que me mantengan. Y seguramente tú tampoco eres el público. El señor del taxi puede ser el público. El pasajero puede ser el público. Entonces, así como hay oferta, creo que uno sí debe bailar y entender los nuevos ritmos y las nuevas maneras de comunicar y las nuevas narrativas. Y creo que para estar en esta profesión se debe tener muy afinada la intuición y consumir realmente de esa oferta para uno decir, bueno, vámonos por esto. Y de acuerdo con Harold, esto es prueba y error. A mí, al contrario de Harold, me parece que el esfuerzo que ha hecho el otro hijo no es exagerado. Me parece que han habido grandes sorpresas en ese camino de explorar muchos canales, porque le ha ido bien en taquilla comparando, no comparando a las películas de comedia, pero sí comparando a las películas que se han estrenado este año. Y hasta ni siquiera este año, sino después de pandemia. Le ha ido muy bien. Franco Loli, que es el productor, ha hecho un ejercicio muy importante y muy juicioso desde Litigante, su segunda película, y es ir a la sala de cine y compartir con la gente y echar su carreta. O sea, él va con su película abajo del brazo vendiéndosela a todo el mundo y diciéndole a marica cómo la vivió. Y él le preguntaba a la gente, que es un ejercicio que también ha hecho Harold desde antes, como él decía ahorita, con los afiches y probar y testear, pero la gente en la sala le decía a Franco, yo supe de la película porque lo vi en Caracol. Y llegaban jóvenes que seguramente ustedes no prenden el noticiero para verlo al mediodía, pero si almuerzan acá en la universidad está la pantalla, si almuerzan en un restaurante está Caracol puesto, la mamá, la señora que ayuda en la casa tiene Caracol.
Y el chino vio y ese personaje lo vio, fue ahí, no lo consume, pero lo vio, se lo encontró ahí. Y para nuestra sorpresa, la gente que estaba en la sala y a la que Franco le pudo preguntar, se enteró por los medios tradicionales. Entonces uno dice, "Jue puta, ay, perdón, uno dice, marica, si le sigo apostando a los medios tradicionales, me voy Sí. solo con los generadores de contenido, hago solamente esto en impresos, ya no existen los impresos. Entonces esto sí es de análisis diario y de prueba y error, definitivamente. Tanto Lisa del hecho de bailar, Sí. ese baile que lo veo con una llave muy cercana después de pandemia y viendo lo que han generado como esta llave que ustedes tienen, tú eres la mano derecha como jefe de prensa de Harold. Sí, es que yo te iba a contar, cuando yo entré a trabajar con Harold, yo ya llevaba un tiempo manejando cine, pero de otra forma que a él no se lo habían vendido. Entonces, por ejemplo, Harold no hacía prensa durante el rodaje, decía que para qué. Entonces, no, desde ahí es que se tiene que coger, porque desde ahí, desde que ya tú le entregas el guión a los actores, desde la que se está escribiendo, ya es necesario meterlo. Lo mismo no había hecho nunca las alianzas estratégicas. Yo ya venía de hacerlas con otras películas. Entonces yo fui la que le dije, cojamos Caracol, cojamos centros comerciales, cojamos un Efecti, cojamos diferentes marcas que vayan asociadas a la película. No todas las marcas van a ir con un sí a la película. Nos fuimos hemos hecho con el IDRD, hemos hecho con, no sé, ahorita con Franco hicimos otras, o sea, porque también hice con Franco Loli en este momento las alianzas del otro hijo para llegar a, si tú vas a Gran Estación y vas a pedir el ascensor y las puertas se cierran y ves el afiche de la película, tú dices, ay, mira, están salas y está aquí, entonces puede ser que quieras ir a cine y te entres a verla porque la acabas de ver. Entonces, sí ha cambiado porque, digamos que al comienzo no se hacía prensa, pero con el tiempo, como fueron saliendo mucho más películas y la demanda ha sido más, entonces sí hemos llegado nosotras ya a cogerlo, a moverlo, y ya no es solamente el mes que va en salas la película, sino desde rodaje, sino meterle las alianzas, sino también está el community, la persona que hace esas estrategias para redes, porque digamos, nosotras tenemos prensa, pero no manejamos la pauta en YouTube, la pauta en Instagram, no manejamos qué se va a postear, cuándo sale. Digamos, sí, se va a lanzar el tráiler de la película y se le hace un lanzamiento al tráiler y al póster, más o menos unos 2 meses antes de que ya salga en salas. ¿Qué pasa? Entonces ya, yo digo, le doy la exclusiva a Pilar Smith, noticiero Caracol en la mañana o al mediodía, que es uno de los más vistos. Y de ahí ya lo cogen las redes sociales, la persona encargada, y lo monta en todas partes y empieza a monetizarlo y empieza a que la gente lo empiece a ver, para que todo este proceso vaya también aliado a la prensa cuando se vaya a hacer. Y luego ya el mes sea muy fuerte para que la gente ya lo vea. Digamos que independiente del humor, el terror, la acción, el drama, cada una se maneja diferente y lo que decía Lixa tiene toda la razón. O sea, es un reto para nosotras trabajar cada uno de estos temas diferente y llegarle al público que tenemos. Nosotras somos de las que decimos también es a toda la prensa, todo vale, todo granito de arroz vale. Yo invito al RCN Caracol y también invito a, como decía Lixa, Radio Santa Fe, las independientes, los influencers, los que tienen su canal, los que ahora son dedicados a cine, que van a las premier y te lo mueven, porque también ellos son nuevos en esto y también mueven el TikTok y mueven todas las redes para que son especialistas en cine. Entonces nos vamos para todos. No hay como algo que digamos no va o no registra, no, nos vamos con todos. Sí, es que así los influencers están ya en todo lugar. Sí, Vas a una premiere y encuentras un influencer que genera ya contenido. contenidos. ¿No? Y hay mucho, pues también, yo creo que la regla es que no hay regla, ¿no? Ujú. O sea, la regla es que toca estar como constantemente mirando cómo está eh, funcionando la sociedad y el público. Y si hay una cosa y es que si no hay una conexión entre el público y la película, de alguna manera, por más que tú
salgas en prensa, por más que tú hagas y deshagas, va a ser muy difícil convencerlos de que te vayan a ver en el En cine. salas de Tanto, cine. Harold, que si miramos toda tu filmografía, los títulos para mí son muy bien seleccionados. El título, por ejemplo, de tu última película, digamos, son atrayentes, eso de alguna manera atrae público. Sí. ¿Cómo Sí, ha no, sido con eso él? es una Cuéntanos estrategia de todo, sí, de todo lado, pero, o sea, por ejemplo, ayer estaba, eso va desde, desde donde, desde el momento en que uno piensa la idea, ¿entiendes? O sea, también uno puede pues, quiero hacer mi sublimación personal de algún tema y eso puede llegar a conectar con mucha gente por identificación, pero y pueden haber personas que quieran ver cosas muy contemplativas y teniendo una mirada ya, pero ayer estaba yo mezclando la película y estábamos hablando con el sonidista y decíamos, narrativamente uno le enseñan en la escuela de que hay planos sonoros y que si la persona está lejos, entonces la voz se oye lejos y que si está cerca, pues entonces se debe ir cerca. Y nosotros decíamos, pues eso es lo que dice la teoría, pero yo lo que quiero, mi intención, es que la gente esté metida dentro de la película. Entonces yo quiero que entre en diálogo. Si me voy a una película de un autor, probablemente los susurros y la música chiquita y esto sea lo que estéticamente le funcione mejor, pero no necesariamente es lo que conecta con el público en general. Es como, y eso pasa en todo, la música, ¿me entiendes? El reggaetón tiene unos beats que hacen que la gente se conecte y que si esos beats no están en la rumba, pues imagínese, no sé, una discoteca sin bajos, pues esa vaina no mueve a nadie, ¿me entiendes? Pero en una película, una música de bajos puede crear ruido. Entonces, eso va desde cada cosa y hay que estar muy consciente. Por ejemplo, el tema de Rosario de Tijeras, me acuerda que en ese mismo momento yo había hecho una película con Flora Martínez y tuvimos un lío legal con la película con Flora y se hizo un escándalo de la película que no se podía ver de Flora y colateralmente eso ayudó a la comunicación de Rosario y Tijeras. Yo hace poco en el lanzamiento de una película tuve un lío jurídico grandísimo que salió en redes y todos los medios de comunicación me dijeron, me cancelaron de todo, no querían hablar conmigo. Y paradójicamente ese escándalo me sirvió. O sea, los medios me cerraron las puertas, pero al cerrarme las puertas y la película funcionó súper bien y todo. Y de hecho, no queremos hablar con Harold, no queremos hablar con Harold. Pero estaba el problema tan en la cresta de la hora que la gente es como estar presente también, ¿no? Y no siempre en consumo, no digo en imagen ni nada de eso, eh, la mala prensa es mala. A veces es mejor hablen lo que quieran, pero que estar presente en el medio. Y no hay medio pequeño, no hay niño que tenga, o pelado señor que tenga su canal con 100 seguidores o 50 seguidores y que lo vea su mamá y su abuela, que no sea funcional en un momento dado. Ese mismo canal en cualquier momento te puede hacer daño a ti en tu No, comunicación y en tu... pero no te las, o sea, te las cerraron a ti, pero a los actores no. O Sí, sea, como que Harold no, pero sí pero se los pudo mover medios la igual, película. pero igual ese ruido que hubo en torno al este me funcionó. Sí. El ruido que hubo en torno al escándalo me funcionó. y tanto ya para cerrar, estos ruidos mediáticos que tenemos hoy, estamos en una saturación de información y de contenidos, justamente, digamos, para este público joven, Con eso, por cuenta, ejemplo, lo que acaba de pasar con Shakira. sí, ¿Me entiendes? O sea, ella acaba de declarar de que defraudó al Estado español. Sí, o sea, y todo el mundo está viendo el jefe, man, y cantando con Bizarrap y esto, y acaba de declarar eso, y lo que ha hecho eso es ponerla en esto, y callarse ante los medios también puede ser una estrategia, porque dice, no Sí. quiso hablar con los medios, y todo el mundo está hablando de que no quiso hablar con los medios. tal cual. Por ejemplo, yo tuve una película que fue la que más taquilla hizo con Taiwan Production, que fue Se nos armó la gorda, y la gordita Fabiola se acaba de infartar. Entonces, digamos que ella grabó, tocó parar rodaje y después de casi un mes que el médico la autorizó, se pudo grabar el final de la película. Pero pues hasta se metió dentro de la película la noticia que ella se había infartado.
Entonces, claro, todo el mundo estaba buscándola, todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo quería hablar con Polilla. Ella se infartó 3 veces en la clínica, estando recién operada, también le dio una hernia y se le explotó, entonces volvió al quirófano, o sea, la pobre prácticamente hizo esa película de milagro. Entonces, todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo la quería entrevistar, todo el mundo quería verla y la estrategia fue que después del rodaje ella duró un mes incapacitada, pudo grabar el final y cuando fue a salir en salas de cine, el boom era ella. Por ejemplo, con Violeta de Mil Colores, que fue la película que nunca pudo salir, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a esa película es que hubiese existido ese escándalo y que nunca hubiera podido salir legalmente, porque eso creó un aura en la película. Hoy en día es la fecha, no sé, 15 años después, que aún me siguen pidiendo que la lleve a festivales. Y Rosario Tijeras, pues no creo que le pidan que la lleven a festivales hoy en día. Ya 8.000 versiones. Yo creo que en resumen ahí son las dos cosas, o sea, definitivamente uno todo debe ser estratégico. Yo lo creo en lo personal y en lo laboral. Ah, si uno consigue generar estrategia, eh, va ganando, ¿no? Se puede equivocar, por Sí, supuesto, sí. pero va ganando. Sí, Y dos, las conexiones. Entonces, Harold habla de Shakira. Sí, pero Shakira no habla porque no tiene ninguna necesidad, pues es una diosa, o sea, no tiene necesidad, pero sacó un comunicado, no es que no haya hablado, sacó un comunicado, lo dijo como ella quería decirlo. ¿Y qué No, pasa nos con las sacó conexiones? comunicado. Sí, hay un sí, comunicado, por hay un supuesto. comunicado. ¿Y qué pasa con las conexiones? Que yo le quiero creer a Shakira y quiero creer que quien defraudó al Estado español fue Piqué y su papá, no Shakira porque yo amo a Shakira, estoy conectada con Shakira y es una diosa que dijo, sacó la billetera y dijo, yo le pago esa vaina, ya no quiero más. ¿Y por qué he decidido hacerlo? Porque mis hijos me lo Ya ni pidieron, tanto con las quiero seguir con mi canciones. carrera. Y es su verdad y yo le compro esa verdad a Shakira porque tengo una conexión con Shakira. ¿Bien? Exacto. Y eso pasa con la gorda Fabiola. La gorda Fabiola tiene una conexión con los colombianos. La gente quería pues ir a Verla. apoyar a la gorda con su película porque le costó, porque tuvo muchas crisis de salud. De Y salud, tengo una la gente conexión con ella, lloraba. quiero ir a Pero, apoyarla. y también hay que ser sincero y claros que también hay mucha gente que utiliza eso como una estrategia y se inventan cosas. O sea, se Sí. inventan de que ahora me voy a tirar en un parapente o nos vamos a separar o otra vez volvimos Tiene un amante. o tiene un amante o se crean enfermedad o hacen de una enfermedad chiquita una enfermedad grandísima y se vuelve noticia y es parte de una estrategia. No sé De, si sea la más chévere, de pero se acuerdo. usa. Por eso dicen, hay público para todo y hay agencias para todo. Para todo. Yo tuve una película este año en la que su director dijo, quiero crear un fake news de tal cosa, así de esta manera. Y yo dije, Para mí no. hazlo, yo no lo voy a mover con mis periodistas. Tú hazlo y muévete por otro lado. Yo sigo acá firme con tu película, pero yo no voy a participar en el fake news. Finalmente no se hizo. Entonces hay público para todo y hay agencias para todo y yo sí creo firmemente que no estoy de acuerdo en el que hablen lo que quieran hablar, pero que hablen, porque yo estoy segura que yo puedo controlar la información. Entonces yo Sí. prefiero que hablen lo que yo quiero que hablen. Cuando Eso, se descontrola la información, pues se crecen unas olas que pueden venirse como en mi contra, ¿no? Entonces, que si yo sé que puedo tener el control de la información y dosificarlo y decirlo como yo quiero decirlo, tengo 1000 ejemplos en mi trabajo donde están diciendo lo que nosotros queríamos que dijera. Y eso también es estratégico y bueno, lo hace la calle, la experiencia, como se quiera ver. sí, eso que en este país somos muy amarillistas, Ah, nos muy encanta el chisme, es que nos encanta. del chisme rojo, como nos dicen, deme sangre, pero así como dice Lixa, yo soy y pensando igual a Lixa, o sea, hay formas de vender la información. No necesito matar a nadie, no necesito echar el chisme rojo o el más sangriento, no. Yo digo que también hay chismes blancos con los cuales nos podemos mover y mover bien. No necesitamos como hacer un escándalo de algo rojo para llegar al público y que el público lo consuma. No, también hay el chisme blanco que lo podemos mover muy bien y sacar provecho de las noticias buenas y no tanto lo malo. En este país vivimos muchas cosas malas como para que también la cultura y el entretenimiento se base también en eso.
Entonces es también, yo no lo hago del chisme rojo o armar una polémica que no va, sino que yo también cojo la información, miro lo bueno, que podemos sacarle de todo lo bueno y positivo y sacarlo así. Sí, o sea, pero también hay que ser consciente que, pues, en últimas se manipula, ¿no? O sea, cuando uno conduce la información se manipula. Y para bien, de menor o mayor medida, lo que acaba de hacer Shakira, pues es una forma de manipular la información y decir que lo que estoy diciendo es lo que toca. Es también una forma de manipular y pues hay muchos ejemplos en la historia. Acaba de pasar en Argentina con Milei, después de crear todo este monstruo que fue Milei, queda presidente y habla de decir que el Papa era lo peor, lo primero que hace es llamar al Papa y decirle que es el mejor ciudadano que ha tenido. ¿Sí entiende? Y acá en Colombia, cuando fue el proceso de paz y se hizo, que se decía que con eso iban a volver a todos los niños homosexuales y que no sé qué, y se creó esas, o sea, hay formas de eso. Incluso cuando uno dice, por eso pienso que el público hoy es muy selectivo y no es tonto por todos estos ejemplos. Como que a veces hay que poner la información y ya, y que ellos, esto, lo que están haciendo las plataformas me parece muy diciente. Lo de los Bee Gees, lo pongo como un ejemplo muy claro. Todo el mundo sabe que existen los Bee Gees, pero no hay una información. Sí, hay ciertos datos y cierta información, pero no todo el mundo sabe que es de una banda, del Unicentro, de los esto, sino ven esa figura de los jóvenes chéveres, los Bee Gees, y de ahí en adelante se van conectando, se van desconectando, y hay una interacción con el público. Yo creo que eso es lo más importante de cualquier forma, entrar en un diálogo con el público. Y ahí, muy bien, porque estamos haciendo ya nuestro cierre y justamente Por favor, cállense. justamente como genera un panorama final para este público y esta audiencia joven. ¿Qué recomendaciones, teniendo en cuenta que viene la inteligencia artificial, viene una cantidad de nuevas tecnologías, qué retos nos vamos a enfrentar? Ya han dicho un poco, pero viene una temporada interesante a nivel tecnológico. Entonces, Yo quiero hablar de eso muy específicamente porque es un tema que me llama mucho la atención y con el cual sí quiero hacer como una campaña muy fuerte. Y es que la inteligencia artificial realmente se alimenta de nuestra estupidez. ¿Sí me entienden? ¿A qué me refiero? A que la inteligencia siempre hay que estar mirando el lado paralelo, porque el algoritmo, la inteligencia artificial, siempre va a dar la solución predecible. ¿Sí? Y nosotros nos volvemos predecibles. Por eso que uno entra a Netflix y no encuentra nada que le guste porque le está alimentando lo que a usted le gusta. Uno siempre está en busca de experiencias distintas. La inteligencia artificial alimenta sus propios gustos. Entonces usted, estoy seguro que si yo cojo la computadora de Elisa, de Claudia, y me meto al Netflix, voy a ver cosas que no veo en la mía. Pero si ella se queda viendo su computadora, la inteligencia artificial va a seguir viendo lo mismo. Cuando uno mira puntos distintos, cuando hace puntos de vista distintos, cuando uno le hace la jugada a eso, por ejemplo, a mí me encanta seguir o buscar, leer cosas con las que no estoy de acuerdo, ver el punto de vista del distinto y me llega información que yo no esperaba. Lo que hacen los grandes ejecutivos de las empresas y lo que hacen es ir a lo seguro. Entonces la comedia, por ejemplo, la comedia yo creo que está mandada a recoger. La comedia, la gente está cansada de la comedia. La gente está cansada, llevan 40 años tratándola de hacer reír en un mismo tono. ¿Sí? Tengo un ejemplo clarísimo de eso y es cuando hicimos El Parcero en Nueva York, yo tenía un súper comediante con 100.000 seguidores, con 7 millones de seguidores en Colombia, no, más, 40, no sé cuántos seguidores tenía este personaje. Y tenía a Carlitos Hurtado, que es una belleza, actor, un gran actor y que es un gran profesional. El otro también lo es, pero en otro sentido. Y fue una pelea grandísima y me decían, pero ¿cómo se con Carlos Hurtado si él no tiene seguidores? Si a él no le gusta, la prensa no le va a tener que decir, si en las redes nadie lo va a mover. Y yo decía, ese es el lugar común. La gente no va a querer conectar por los seguidores. La gente va a querer conectar por lo que lo conecte. Y siento que Carlos Hurtado va a lograr conectar a la gente. El otro puede que lo haga reír y puede que tenga muchos seguidores, pero no va a lograr conectar. La película
yo tuve la posibilidad de escoger entre los dos personajes en contra de todo el mundo. Claudia fue testigo de eso. Todo el mundo me dijo, no lo haga con Carlos, no lo haga con Carlos, no lo haga. Váyase con el super personaje, vamos a tener todos los seguidores, vamos a tener todo. Y los resultados se dieron con el personaje que no era lugar común. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando la conexión más profunda con el ser humano. Pero fue un conjunto de cosas, Sí, bueno, esa es hasta otra. la música, Claro, porque pero había también la idea misma es coyuntural. Hicimos una investigación donde se buscaba qué era lo que más tenía la gente en la cabeza después de salir de la pandemia, y era irse del país. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando uno dice, hagamos una película sobre irse sobre el país, pues ya hay una conexión ganada con el público. Y esas conexiones son las que toca encontrar. Creo que eso es la única fórmula que yo creo que hay que tener, es no tener fórmulas, romper, siempre estar outsider, siempre que le digan que por ahí no es, mirar qué es lo que hay por ahí que no es. Porque es que no. Porque es que Es que allá no. es, allá que es. es que el director decide. Y entonces no solamente era Colombia, era que la película se fue para Nueva York y la película tuvo 3, 4 funciones premier en Nueva York, donde mucho colombiano quería ir a ver cine colombiano. Pero era la historia de ellos. O Sí, sea, yo por vi eso. gente llorando en Nueva York con la película, en la mitad de la película, porque se identificaba esa relación. Con el comediante tal vez no se lograba eso. Genial todo lo que hemos aquí compartido y sobre todo que ya el tiempo se nos está... Pero quiero responder tu Sí, pregunta de la justamente. IA, porque a mí me parece que es el gran descubrimiento del siglo. A mí sí, como cuando llegó el Internet, que también como el mundo se va a acabar y esta generación no, tal vez no vivió esa transición de yo estuve sin Internet, viví, me crié sin Internet, Ujú. crecí, llegué hasta un punto y el Internet me dio el resto de las posibilidades para desarrollarme como ser humano. Y creo que eso mismo es lo que está pasando con la IA, que en lo personal sí considero que no se le debe temer, no se le debe estigmatizar, no se le debe aislar o como, ay, los periodistas nos va a quitar el trabajo, ya, ellos escriben, ellos hacen. Me parece que al contrario, me parece que uno debe ser inmersivo en la IA y ver cómo funciona y ver yo cómo me adapto y ver cómo a mí me va a solucionar cosas y cómo podemos hacer una co-creación aprovecharme de eso que tecnológicamente me está dando este siglo. Sí, yo estoy de acuerdo con Lisa. Yo creo que estamos en una transición, estamos en un proceso de cosas nuevas y toca mirar, esperar qué va a pasar y de eso mismo sacar provecho. No todo puede ser malo. Podemos alimentarnos de esto y sacarle más bien un provecho, como cuando llegó el Internet, como cuando han llegado tantas cosas que yo sé que muchos de acá han tenido internet en toda la carrera, nosotros no, nosotros sí nos tocaba ir a la biblioteca, nos tocaba investigar, nos tocaba sacar fotocopias, nos tocaba leerlas, o sea, no teníamos todo como tan a la mano. Esto es otra transición que viene y que nos toca en vez de mirarle el lado bueno, mirarle no mirarle el lado malo, sino mirarle el lado bueno, positivo y de ahí agarrarnos a que son herramientas para nosotros que nos van a ayudar en un futuro. El consejo que le daría a los jóvenes es efectivamente hay que meterse a fondo en la inteligencia artificial, hay que conocerla, hay que aplicarlo y cuando vean los resultados, tratar de buscar hacer algo que conecte con la gente, pero que no lo dé la inteligencia artificial. O sea, como que el material de descarte te lo da la inteligencia artificial. El punto de partida es la inteligencia artificial. De ahí para adelante es nuestro trabajo. O sea, Exacto. la inteligencia artificial te da mil posibilidades. Yo he hecho cosas que en la inteligencia artificial que de primerazo son impactantes, pero cuando lo pones en contexto con el público, la gente no se conecta porque les parece predecible. Y ahí es donde está la diferencia del ser humano. Encontrar lo que no es capaz de hacer la inteligencia artificial para poder lograr reinventar lo que realmente va a conectar con el ser humano. Genial, Harold. Pues en estos momentos estamos ya finalizando nuestro espacio, ¿verdad? Bienvenidos a nuestro estudio de televisión aquí en la Unitec. Gracias por haber compartido toda esta experiencia y todas las posibilidades que nos brinda los jefes de prensa y las relaciones públicas. Y en gran medida queremos
y deseamos que se sigan abriendo estos espacios y bienvenidos tanto al auditorio joven que tenemos ahora. No tuvimos tiempo para hacer preguntas abiertas y igual, muchas gracias por este encuentro que tuvimos alrededor de un tema tan interesante que hay mucho más que decir. Y bueno, bienvenidos siempre a Unitec, a nuestra Escuela de Cine y Televisión. Gracias. Gracias.